Definitivamente, al llegar al fin del 2024, nosotros corroboramos que estamos viviendo un cambio de época. Después de tantas décadas de dominio casi absoluto del imperialismo estadounidense, del expansionismo del Estado estadounidense y sus aliados europeos, se ha venido construyendo más bien poco a poco un mundo con diferentes polos de desarrollo, lo que se llama el mundo multipolar. Y han aparecido sobre todo grandes potencias que están rivalizando la hegemonía económica con Estados Unidos, como son en primer lugar la República Popular China, la Federación Rusa, la República Islámica de Irán y otros aliados como Bielorrusia, inclusive los países que están en crecimiento de su capitalismo, como puede ser Brasil, la India, Sudáfrica. Justamente producto de eso es que se formó el BRICS. En este último año hemos visto cómo ese avance del mundo multipolar está frenando la hegemonía estadounidense, no ha dejado de consolidarse a través, por ejemplo, de la reunión que hubo del BRICS, que marcó una serie de pautas, como por ejemplo construir economías de intercambio comercial sin depender del dólar, en los términos propios de esos países, que obviamente han puesto en entredicho este dominio absoluto de Estados Unidos y sus aliados. Dentro de ese contexto multipolar que se está construyendo, y además lo que lleva a una rivalidad entre los bloques, se han dado diferentes escenarios en las diferentes partes del mundo. El escenario más grave, vamos a empezar por eso, es el escenario del Medio Oriente, porque en el Medio Oriente hemos visto cómo ya hace más de un año se viene produciendo un genocidio, el exterminio de un pueblo, el pueblo palestino, por parte del Estado sionista de Israel, que es el principal aliado de los Estados Unidos, inclusive que muchas veces, en varias ocasiones, son los sionistas los que comandan la política interior de Estados Unidos. Hasta ese punto se ha llegado, y que tienen el interés de generar ese enclave de dominio de las riquezas y los recursos en el Medio Oriente, primero exterminando al pueblo palestino, pero también expandiéndose a otros pueblos, como se ha visto. El conflicto árabe israelí-palestino, que en realidad es un genocidio, se ha llevado a otros sectores, por ejemplo en el Líbano, ¿no es cierto?, donde también ha habido bombardeos y también se está produciendo el genocidio israelí, en la zona del Yemen, que ha sido bombardeada en varias ocasiones por las potencias imperialistas, y últimamente en Siria, donde se reavivó un conflicto que ya se había controlado entre el gobierno popular de Bashar al-Assad y los grupos terroristas financiados por Occidente. Ese conflicto se ha reavivado en pocas semanas y se consiguió, mediante una maniobra de implosión interna, un golpe de Estado contra el presidente elegido Bashar al-Assad en Siria, lo que cambia el escenario. Y esto va a hacer que la escalada de la guerra sea mucho más en el Medio Oriente. Por otro lado, el otro escenario indudablemente de conflicto que sigue marcando también la pauta internacional es la guerra entre Rusia y Ucrania. Hace más de 2 años Rusia hizo un ataque preventivo a Ucrania porque había una amenaza de que su territorio fuera invadido y bombardeado, y Ucrania, con un gobierno ultraderechista, con sectores vinculados al neonazismo inclusive, ha continuado la guerra este año, respaldado financieramente y en armas por las potencias de la OTAN. Y obviamente este conflicto también ya ha escalado más, y inclusive ya hay bombardeos hechos por los mismos técnicos de las potencias occidentales hacia el territorio ruso. Rusia ha contenido sus avances, ha recuperado muchos territorios y está además en estos últimos meses en una franca avanzada, haciendo retroceder de manera contundente al ejército ucraniano. Pero esa guerra no va a terminar en un corto plazo, sino que justamente puede llevarnos, ojalá no sea así, hacia un conflicto internacional como quieren las potencias occidentales. Entonces tenemos que abogar porque eso no ocurra, pero es un escenario posible. Y en el caso de América Latina, vemos que aquí se ha expandido o han aparecido gobiernos títeres de Estados Unidos, o han llegado al poder, ¿no? Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Argentina, con el gobierno ultraconservador de Milei, ultraneoliberal, que ha sumido al pueblo argentino en mayor pobreza, desigualdad, pérdida de derechos, y ha generado la movilización del pueblo argentino. También el gobierno títere de Noboa en Ecuador, que ha convertido a Ecuador en una base militar estadounidense. Lo propio también se ha hecho aquí en el Perú, con este gobierno usurpador de Dina Boluarte, y así los gobiernos pro-yanquis han avanzado en sus pretensiones de entregar nuestros recursos y nuestras riquezas al imperialismo yanqui, que ve en América Latina todavía su patio trasero. Sin embargo, también hemos visto que los gobiernos progresistas de nuestro continente han resistido, y también ha habido un nuevo reavivamiento con la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de México, como continuidad a lo que había iniciado ya
de Andrés Manuel López Obrador en lo que llaman la cuarta transformación. Entonces, en América Latina se pugna también, y ahí también se ve la lucha entre los bloques, por ejemplo, el bloque de Estados Unidos y los avances de la economía china en nuestro continente, y los pueblos también ahí están jugando con gobiernos que están defendiendo de alguna manera la soberanía, pero por otro lado también gobiernos títeres ante una nueva ofensiva del fascismo en todos los aspectos de la vida de nuestro continente. Entonces, esos son los principales, digamos, acontecimientos y escenarios que se dan aquí, pero todo dentro de un marco de lucha geopolítica en la construcción de un mundo multipolar. Toda esta situación grave, por decirlo así, que estamos viviendo en el mundo, ha tenido también obviamente la respuesta de los pueblos, la reacción y la respuesta de los pueblos, a veces en resistencia y a veces en avance. Y hemos sido testigos también justamente de grandes conquistas, grandes victorias en su pueblo. Por ejemplo, hablábamos del tema del ascenso o la continuidad del gobierno popular y democrático en México, que justamente es producto del empuje de este pueblo milenario mexicano que ha venido luchando fuertemente contra las mafias que han gobernado el país durante su periodo republicano y además en las últimas décadas. Entonces, la llegada de Claudia Sheinbaum, que muchos periodistas interesadamente pronosticaban como que iba a ser un giro para moderar, entre comillas, lo que había hecho López Obrador, justamente está demostrando lo contrario, que es la continuidad de lo que se llama la cuarta transformación. Pero eso no es el único escenario. Hemos visto también cómo los pueblos resisten y avanzan en toda nuestra América. Por ejemplo, la resistencia del pueblo colombiano para defender de alguna manera los avances que ha logrado el presidente Petro, lo mismo también en Honduras con la presidenta Xiomara Castro. Bueno, eso muestra de que estos gobiernos populares además tienen realmente el respaldo de su pueblo, más allá de las contradicciones que a veces pueden presentar dichos gobiernos, porque a veces no se asumen las tareas populares, digamos, en toda su dimensión. Hay avances y retrocesos, pero a pesar de eso, de alguna manera, estos gobiernos son un freno para las políticas neoliberales, para la expoliación de los recursos naturales de nuestro continente y las pretensiones del imperialismo estadounidense, ¿no? Por eso es que el imperialismo justamente también tiene sus políticas de agresión, de contraofensiva a través de gobiernos títeres, pero también a través de medidas como las medidas coercitivas, unilaterales, económicas que han implantado contra los gobiernos de Cuba. Bueno, Cuba viene hace ya muchas décadas, incluso la Revolución Cubana, pero también con el gobierno bolivariano en Venezuela, que ha arreciado, ¿no? Hubo un intento, recordemos, de desconocer el triunfo electoral del presidente Maduro el 28 de julio pasado, con una serie de argucias. Hubo un ataque además informático que está demostrado, hay pruebas sobre eso, para poder obstaculizar la obtención de resultados de las elecciones y justificar justamente que había supuestamente un fraude. Pero el pueblo venezolano en su gran mayoría, liderado por el presidente Nicolás Maduro, salió a defender el voto popular, porque hubo también, por otro lado, acciones violentas por parte de personas pagadas por la oposición venezolana y también obviamente el imperialismo para generar el caos que justificara un golpe de Estado y acabar con la revolución bolivariana. Eso también está demostrado a través de una serie de videos que han corrido por las redes mediante los medios alternativos de comunicación. Entonces ha habido también un triunfo ahí, se ha logrado imponer la voluntad popular y se ha asegurado la continuidad de la revolución bolivariana a través de la reelección del presidente Maduro. Y en otras partes de América Latina los pueblos han estado luchando resistiendo, ¿no?, a los gobiernos que han implantado o continúan implantando políticas neoliberales, como por ejemplo en Chile y sobre todo el caso de Argentina, ¿no? Las diferentes movilizaciones, huelgas, paros del pueblo argentino contra esta tragedia que es este gobierno ultra neoliberal de Milei, que, cumpliendo sus promesas, ha desarrollado una política para acabar con los derechos que tiene el pueblo argentino, y el pueblo ha sabido responder y sigue respondiendo, resistiendo. Otro escenario importante de resistencia de los pueblos ha sido indudablemente lo que ha ocurrido en el centro de África, norcentro de África, en la zona del Sahel, con la llegada de también gobiernos populares, inéditamente o en todo caso curiosamente a través de militares, ¿no?, golpes militares, como lo que ha ocurrido en Mali, en Níger y en Burkina Faso.
que han puesto un freno a las políticas tradicionales de entrega de los recursos y la mano de obra barata, el imperialismo sobre todo francés en este caso, pero en general los imperialismos de Europa Occidental, y están significando una referencia, una inspiración para otros pueblos de África y del mundo, de contener que se puede buscar una vía alternativa de desarrollo, de soberanía, que no es la vía que nos impone el imperialismo, sobre todo occidental. Entonces ahí hay escenarios importantes que hay que tomar en cuenta. Indudablemente también tenemos que señalar la resistencia de los pueblos árabes contra la ofensiva, contra la agresión sionista, contra el genocidio sionista, a través de sus organizaciones de resistencia, que reconocemos como las organizaciones legítimas que están luchando contra esta invasión. Uno de los lugares donde se ha visto además también esta resistencia de manera más activa ha sido el Yemen, ¿no? Que ha ofrecido una acción solidaria para defender al pueblo de Palestina y los pueblos de Árabe del Medio Oriente. Entonces eso también lo vemos como una esperanza, ¿no? Una esperanza de que los pueblos saben responder, resisten y que van construyendo sus alternativas para acabar con no solamente con este mundo unipolar que ya está desapareciendo, sino sobre todo para lograr caminos de desarrollo diferentes a los que nos propone el capitalismo. Bueno, la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos definitivamente es un acontecimiento que va a marcar lo que va a ocurrir en los próximos años en el mundo. Y nosotros pensamos de que, más allá de todas las cosas que se pueden especular, la administración republicana ultraconservadora de Trump va a ahondar en los conflictos diplomáticos, geopolíticos, económicos que hay a nivel mundial. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Donald Trump representa un sector de la burguesía en Estados Unidos que prioriza, vamos a decirlo así, el desarrollo interno, el fortalecimiento de su mercado interior, de un sector de la industria en Estados Unidos, y en ese sentido se va a dejar en un segundo plano la política expansionista o intervencionista extranjera que han desarrollado de manera tan terrible los demócratas, sobre todo Biden. Sin embargo, para el caso de América Latina va a haber, creemos, un recrudecimiento de las políticas proimperialistas, porque obviamente América Latina sí es el patio trasero, según ellos, de su economía, y necesitan obviamente mantener aquí el orden o poner más orden del que hay, ¿no? Orden entre comillas. Entonces, una política más agresiva de parte de la administración estadounidense, específicamente para el área de América Latina. Y por eso es tan importante no solamente que los gobiernos populares, progresistas, nacionalistas, democráticos afirmen su camino y se opongan a cualquier tipo de intervención estadounidense o de cualquier otra potencia occidental, sino que además los pueblos deben ganar mayor conciencia, movilización, organización, y deben plantearse además en los países donde ha avanzado lamentablemente la derecha, los gobiernos lacayos deben plantearse la retoma de la conquista del poder y los gobiernos y el poder, para poder justamente retomar ese sueño de unidad latinoamericana que muy bien estaba avanzando, sobre todo en la época del presidente Hugo Chávez en Venezuela y de sus aliados que tenía como Bolivia, Ecuador en ese momento. Estamos hablando de la primera década del siglo XXI. Eso debe ser, creo yo, una meta importante. A nivel de otras partes del mundo, definitivamente el conflicto en el Medio Oriente va a seguir escalando. Nosotros confiamos, sin embargo, que la resistencia del pueblo árabe en general va a poder frenar las pretensiones sionistas. No creemos que los organismos internacionales oficiales puedan hacer mucho al respecto, porque justamente, como ha demostrado por ejemplo el caso de la ONU, ya han sido rebasados por los apetitos expansionistas y genocidas de las potencias como Estados Unidos e Israel. Por otro lado, también vemos que va a haber una escalada mayor en el conflicto en la parte de Eurasia. Esperemos que esto no lleve a un conflicto mundial, pero en realidad ya se está dando de una manera, y creemos que la OTAN va a seguir intentando respaldar al gobierno de Ucrania. Sin embargo, también hemos estado viendo cómo el gobierno ruso ha contenido y además ha avanzado en territorio ucraniano, y es muy probable que en un corto plazo también este conflicto se decida a favor de Rusia, a pesar de los intentos de la OTAN y sus aliados. Más allá de eso, nosotros abogamos por
la defensa de los pueblos, la defensa de la paz mundial, pero obviamente señalando los principales responsables de esta crisis, que son el imperialismo yanqui y sus aliados, y mientras ellos mantengan su política intervencionista, imperialista, de expansión, la humanidad va a estar siempre amenazada por la guerra, amenazada por el genocidio, amenazada por la explotación de recursos, y creemos que justamente esa humanidad, los pueblos del mundo van a caminar a encontrar la alternativa a estas lacras que no son solamente construir un mundo multipolar como se está dando ya, sino además caminar hacia un sistema económico social alternativo al capitalismo, que es el socialismo.